www.juanurdiales.com/academic. Hola, bienvenidos a la clase de hoy en la cual vamos a hablar acerca de las variedades lingüísticas presentes en el Ecuador como elemento de identidad. El idioma castellano o el español, como cualquier otro, no es un idioma homogéneo, ni su uso se ha mantenido estático a lo largo del tiempo. Esta diversidad puede verse fácilmente porque podemos ver que no es lo mismo hablar con una persona de Colombia o de México, Argentina o de lugares tan remotos como Filipinas o en muchos lugares de Estados Unidos donde se habla de manera generalizada. Ello responde que toda lengua tiene variedades, aunque comparten un tronco común, es decir, una sintaxis, morfología, fonología y otros elementos, pueden diferir en algunos términos e inclusive en la pronunciación de algunos sonidos. Un ejemplo de variación léxica en español son las palabras correa y cinturón. La primera usamos en Ecuador y la segunda en la mayoría de los países de habla hispana. Un ejemplo básico de variación en la pronunciación es el ceseo. Pronunciar el sonido representado por las letras C en las sílabas C y Si y Z como interdental, tal como pronuncian algunos españoles la palabra zapato o cielo. O dialectos son las diferencias relacionadas con las variaciones geográficas de los hablantes de una misma lengua, de tipo más localizado. Por ejemplo, las diferencias entre los hablantes costeños y los serranos. La variación histórica o diacrónica se enfoca en las etapas de la evolución del lenguaje castellano a lo largo de la historia. Por ejemplo, la eliminación de algunas letras, el cambio en la estructura, o la evolución de las letras, como el caso de la F hacia la H. La variación sociocultural analiza los usos que le damos al lenguaje dentro de las diferentes esferas sociales, también llamados sociolectos. Algunos de estos casos son el lenguaje considerado culto versus el vulgar, la manera de hablar de los jóvenes o entre estratos sociales, o inclusive entre miembros de un mismo grupo cultural utilizando la jerga y el argot. Un ejemplo de esto sería el lenguaje técnico entre ingenieros y arquitectos. Es el conjunto de rasgos que un mismo hablante emplea según la situación concreta en la que se encuentre. Estos registros pueden ser formales o coloquiales. Por ejemplo, cuando elegimos entre utilizar la palabra docente o la palabra profe. La diglosia es la convivencia de dos o más idiomas dentro de una misma comunidad, una de las cuales goza de mayor prestigio que la otra. En Ecuador existe la diglosia del español, con las 13 lenguas ancestrales que se hablan en el territorio de esta nación. En el caso de Ecuador, la lengua de prestigio es el castellano al ser la lengua oficial. Es la de mayor uso en medios impresos, en la radio, televisión y todo tipo de comunicaciones oficiales. Quienes hablan alguna de las 13 lenguas ancestrales del Ecuador están en desventaja, teniendo limitado acceso a puestos de trabajo. La cultura y la educación son otros ámbitos a los que los hablantes de las lenguas ancestrales están limitados. A pesar de que el Estado realiza importantes esfuerzos por luchar contra la diglosia a través de la educación bilingüe, los resultados no son muy palpables. Nuestra identidad se construye como todo dentro de la comunidad. Es por ello que es importante que como nación podamos garantizar la permanencia de estos lenguajes ancestrales dentro de las comunidades, para que además estas lenguas puedan tener el mismo nivel de relevancia o importancia que el idioma oficial, que es el español. Para esto es importante la implementación de políticas públicas inclusivas, además de la participación ciudadana. Un país tan diverso como el Ecuador necesita mantener un constante diálogo intercultural, definido como un acercamiento a las culturas de nuestro pueblo a partir del aprendizaje de las lenguas oficiales en relación de influencia mutua con idiomas como el shuar, el quichua y otros. De allí viene el esfuerzo del gobierno ecuatoriano por instaurar una educación bilingüe. Pero el diálogo intercultural no se queda ahí. Se necesita un acercamiento que abarque el respeto por la cosmovisión, las costumbres, la gastronomía, las prácticas religiosas de estos pueblos y mucho más. No obstante, ya la Constitución del Ecuador enuncia en su primer capítulo que el castellano es el idioma oficial del Ecuador. Los demás idiomas como el quichua y el shuar también son idiomas oficiales, pero están en una relación de interculturalidad. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para sus pueblos indígenas de las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado se encargará de respetar y estimular la conservación y el uso de estos idiomas.
Junto a la diglosia tenemos el bilingüismo, el cual se define como el acto de llevar a cabo la escolarización en el idioma original de cada pueblo. Un niño shuar aprendería en shuar, por ejemplo. Este proceso no es sencillo. Este logro ha sido el resultado de años de lucha que comienzan con el esfuerzo de las líderes indígenas Dolores Cacuango y Tránsito Maguaña, además de la profesora María Elisa Gómez de la Torre a finales de la década de 1940. Ellas fundaron las primeras escuelas bilingües del Ecuador. Aunque en gobiernos pasados los avances de las luchas indígenas trataban de ser detenidos por ser vistos como focos del comunismo, en la actualidad eso ha cambiado. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, creada en el 2011, reconoce la importancia de las lenguas y en particular en el artículo 92 establece que el currículo cultural bilingüe debe fomentar el desarrollo y la interculturalidad a partir de estas identidades culturales de gran variedad en el Ecuador. La diglosia entre el castellano y las lenguas originarias del país tiene varias causas, entre las cuales podemos mencionar: la conquista española es la principal causa de la diglosia en muchos países en América Latina. El contacto entre el castellano con las lenguas ancestrales en toda América Latina no fue ni casual ni pacífico, sino por el carácter mismo de la conquista, fue un proceso muy violento. La nueva lengua traída por los españoles fue impuesta y asumida por los habitantes indígenas y hubo inclusive la intención de suprimir las lenguas originarias por parte de los colonizadores. La construcción de la colonia no disminuyó la violencia contra el pueblo indígena y su cultura, buscando mantener los intereses de la corona española. Esto provocó que el conocimiento sobre las lenguas originarias y como todo lo demás correspondiente a las culturas indígenas fuera casi nulo. Hubo casos en los que los sacerdotes estudiaban las lenguas originarias con el objetivo de evangelizar a las poblaciones indígenas que no habían sido antes contactadas. El nacimiento de nuestro país como república no consideró la existencia de las nacionalidades indígenas, menos de los pueblos que las componen, ni de su cultura y tampoco su lengua. Para el establecimiento de la república solo existieron los mestizos que contaban con ciertos derechos, los blancos y su lengua el castellano. Para lograr esta integración social de la diversidad étnica del país, el Estado debe llevar a cabo estrategias para incentivar acciones positivas por parte de la sociedad privada y la civil. Aún son escasos los medios de información que alientan el uso y la comprensión de las lenguas ancestrales. Es significativo el esfuerzo que algunos de los medios nacionales han hecho por incluir programas de lenguas originarias, principalmente el quichua. Este es un área que requiere mucho fortalecimiento. Los maestros bilingües son escasos, su formación pedagógica no es del todo sólida, los materiales educativos no han sido satisfactorios. Finalmente, no existe una buena oferta de puestos de trabajo en los que sea necesario utilizar una de las lenguas ancestrales, lo cual complica la inclusión de miembros de ciertas nacionalidades a la economía nacional. Aquí termina nuestra clase de hoy. Gracias por ver el video, nos vemos en la clase en línea y no olvides suscribirte al canal de Juan Urdiales. ¡Chao!